Durante siglos, Roma cayó, pero su fantasma jamás abandonó los Balcanes. Mientras el viejo imperio se desmoronaba en Occidente, un nuevo poder titánico se levantaba en el este. Bizancio. Pero incluso el glorioso imperio de Constantinopla encontró su némesis en la tierra de los tracios, un obstáculo feroz que se negó a doblegar la rodilla. Esta es la historia de Bulgaria, una nación nacida del fuego y condenada a vivir siempre a la sombra de colosos hambrientos. Una crónica de resiliencia forjada a golpe de espada, donde la supervivencia no era un derecho, sino un acto de voluntad brutal. La lucha por existir definió su alma y su geografía. En el año 681 después de Cristo, una horda de jinetes búlgaros, recién llegados de las estepas, desafió la supremacía bizantina. Los ejércitos del Basileus, herederos directos de Augusto, fueron humillados y obligados a pagar un tributo ignominioso a estos bárbaros indomables. El primer imperio búlgaro había nacido para desafiar. Este no fue un mero conflicto territorial. Fue la colisión de dos identidades que se creían divinamente ordenadas para gobernar el mundo. Los bizantinos veían a los búlgaros como usurpadores salvajes. Los búlgaros veían a Bizancio como la última gran barrera a su destino imperial. La tensión se mantuvo como una herida abierta durante más de 3 siglos, marcada por victorias gloriosas, como el reinado del zar Simeón el Grande, quien sitió Constantinopla, y derrotas aplastantes que amenazaron con borrar a Bulgaria del mapa. El precio de la soberanía era la guerra constante. Pero ninguna época fue tan brutal ni tan definitoria como el final del siglo X. En ese momento de la historia, 2 hombres se encontraron en el tablero de ajedrez balcánico. 2 líderes que encarnaban la furia y la desesperación de sus pueblos en una guerra sin cuartel. Por un lado, tenemos a Samuel, el último gran zar búlgaro, un hombre astuto y musculoso que, contra todo pronóstico, reconstruyó el imperio desde sus cenizas, después de que la mitad de Bulgaria cayera bajo el control de Constantinopla. Él era la esperanza de una nación moribunda. Samuel movió su capital al corazón de Macedonia, lejos del alcance inmediato de las legiones bizantinas, y lanzó una serie de incursiones rápidas y mortales que desestabilizaron las provincias fronterizas. Roma lo había dado por muerto, pero Samuel demostró ser un fantasma peligroso. Mientras tanto, en Constantinopla, un joven emperador tomó las riendas del poder, un hombre destinado a convertirse en la pesadilla más terrible de Bulgaria. Su nombre era Basilio II, y su infancia estuvo marcada por la humillación que los búlgaros infligieron a su familia y a su imperio. Basilio no era un estratega brillante al estilo de César, pero poseía una cualidad mucho más peligrosa: una determinación de acero, implacable e inquebrantable. Para Basilio, la guerra contra Bulgaria no era política exterior, era una venganza personal y una misión divina para restaurar el orden. Cuando Samuel atacó Tesalónica, Basilio II se levantó de su trono en la ciudad dorada y pronunció un juramento que resonaría en la historia. Juró que, antes de morir, erradicaría la existencia misma del imperio búlgaro, sin importar el coste humano. Durante 2 décadas, la guerra se convirtió en una trituradora. Campaña tras campaña, Basilio marchó con sus ejércitos, quemando los campos, arrasando fortalezas y cortando las líneas de suministro de Samuel, siempre negándose a firmar una paz que no fuera la rendición total. Samuel respondía con tácticas de guerrilla, emboscadas brutales y una resistencia feroz en los pasos de montaña. Era un duelo de desgaste, donde la voluntad de un hombre intentaba romper el martillo constante de un imperio. La geografía de los Balcanes se había teñido de rojo, pero el juego de Samuel se basaba en la desesperación, y la desesperación no siempre gana contra la paciencia infinita de un tirano determinado. Basilio comprendió que para matar a un imperio
primero tenía que matar su espíritu, y para eso necesitaba un acto de horror definitivo. La fecha que lo cambió todo fue el 29 de julio del año 1014 después de Cristo. El lugar, un valle estrecho conocido como el Paso de Cleidion. Basilio, cansado de las escaramuzas, había decidido enfrentar a Samuel en una batalla campal, una apuesta total. Samuel había fortificado el paso con empalizadas y trincheras, una ratonera diseñada para diezmar la poderosa caballería bizantina. Parecía que la táctica defensiva bulgaria funcionaría una vez más. Las legiones de Basilio golpeaban contra el muro de escudos sin éxito durante días. Pero mientras los búlgaros celebraban su resistencia, un general bizantino, Nicéforo Chifias, ejecutó un movimiento que sellaría el destino de Bulgaria. Chifias había guiado un destacamento a través de las montañas a lo largo de un camino secreto, flanqueando totalmente a Samuel. El ataque por la retaguardia fue un golpe paralizante. El ejército búlgaro, atrapado entre las empalizadas y la fuerza de flanqueo, se desmoronó en un pánico caótico. 20 años de resistencia se desvanecieron en un solo día de masacre. Samuel apenas logró escapar. El resultado de la batalla de Cleidion fue una victoria bizantina total, un triunfo estratégico que marcó la caída del imperio búlgaro. Pero fue lo que ocurrió después, lo que convirtió a Basilio II de un mero emperador a una figura de leyenda oscura, conocida como el Matador de Búlgaros. Silenciosamente, Basilio había capturado a la totalidad del ejército de Samuel, 14.500 prisioneros búlgaros. Una cifra monumental que representaba la espina dorsal militar y la base demográfica de una nación ya agotada. Basilio tenía el futuro de Bulgaria en sus manos. Estos prisioneros esperaban el destino habitual, la venta como esclavos, el trabajo forzado en las minas o quizá la integración en los ejércitos auxiliares bizantinos. Era la lógica brutal de la guerra de aquel tiempo. Pero Basilio no buscaba la lógica, buscaba el terror absoluto. Basilio reunió a los 14.500 prisioneros y ejecutó su venganza con una frialdad matemática. Ordenó que a cada uno de ellos se le arrancaran los ojos. No a 10, no a 100, sino a la totalidad de los hombres que Samuel había puesto bajo su mando. El horror debe haber sido indescriptible. Miles de hombres gritando en el valle, convertidos en masas sangrientas y ciegas. Basilio, al realizar este acto, no solo castigaba a un ejército, sino que enviaba un mensaje visceral a cada rincón de los Balcanes sobre el precio de desafiar a Roma. Solo uno de cada 100 prisioneros se salvó de la ceguera total. A este único hombre se le permitió conservar un ojo, la visión suficiente para servir de guía a los miles de camaradas mutilados. La imagen era digna del infierno, una procesión de ciegos regresando a casa. Cuando la columna de 14.490 hombres mutilados llegó a las fortalezas de Samuel, el impacto fue devastador, más destructivo que cualquier derrota militar. El zar Samuel, al ver a sus fieles soldados convertidos en fantasmas vivientes, no pudo soportar el trauma. Samuel sufrió un ataque cardíaco fatal 2 días después de la llegada de sus hombres mutilados, cayendo muerto sobre el pavimento de su palacio en la ciudad de Prespa. Con él murió la voluntad de resistir y la esperanza de mantener la independencia búlgara. Basilio II había cumplido su juramento. En los siguientes 4 años, el imperio búlgaro fue completamente absorbido por Bizancio, convirtiéndose en una provincia más. El nombre del matador de búlgaros quedó grabado en la historia como un sinónimo de ferocidad despiadada y triunfo. Pero los imperios son estructuras frágiles que se sustentan no solo en la fuerza militar, sino también en el consentimiento y la lealtad. Bizancio había conquistado la tierra de Bulgaria,
pero no había conquistado su espíritu indomable, solo lo había empujado a la clandestinidad. La dominación bizantina, aunque inicialmente estable, se hizo rápidamente insoportable. Las nuevas élites griegas impuestas por Constantinopla trataron a los búlgaros como ciudadanos de segunda clase, extrayendo recursos y elevando los impuestos a niveles opresivos y crueles. El recuerdo de los ciegos de Cleidion y la humillación de Samuel se mantuvieron vivos en el folclore y las canciones. Un grito silencioso que se transmitía de generación en generación en los valles montañosos. La opresión generó resistencia y la resistencia, nuevos líderes. 170 años después de la caída de Samuel, en el año 1185, el descontento popular alcanzó su punto de ebullición. El catalizador fue una pequeña revuelta por impuestos en la ciudad de Tarnovo, una chispa que pronto encendió la pradera. Dos hermanos aristócratas, Pedro y Asen, se pusieron al frente de la rebelión. Estos hombres eran búlgaros de sangre noble que se negaban a aceptar la subordinación eterna a la metrópoli decadente de Bizancio. Ellos soñaban con restaurar la gloria perdida. Su movimiento comenzó con una protesta religiosa. Aprovecharon la furia popular por un aumento fiscal destinado a financiar una boda imperial y la desviaron hacia un objetivo más elevado: la restauración de la Iglesia búlgara independiente y, por ende, del Estado. En un astuto golpe de propaganda, los hermanos declararon que San Demetrio de Tesalónica, un santo griego muy venerado, había abandonado su ciudad natal para residir en Tarnovo, protegiendo ahora a los búlgaros. Fue una declaración de independencia espiritual y política. Los bizantinos, acostumbrados a tratar con simples revueltas locales, subestimaron la ferocidad y la organización de los hermanos Asen y Pedro. Enviaron expediciones punitivas que fueron sistemáticamente derrotadas por la guerrilla búlgara en los desfiladeros. La rebelión creció y se extendió como un reguero de pólvora. Los bizantinos, con su ejército disperso y su tesoro agotado, ya no tenían la fuerza ni el liderazgo de Basilio II para aplastar la insurrección con la misma brutalidad y eficacia del pasado. En el año 1186, Bizancio se vio obligada a reconocer una realidad humillante: el surgimiento del Segundo Imperio búlgaro. La nación renació de las cenizas, un testimonio ineludible de la persistencia del espíritu búlgaro frente a la dominación imperial. Este nuevo imperio, con capital en Tarnovo, rápidamente se convirtió en la potencia dominante de los Balcanes, llenando el vacío de poder que el lento colapso de Bizancio dejaba en la península. Bulgaria había regresado al escenario mundial y lo hizo con hambre de revancha. Sin embargo, el destino de Bulgaria, por trágico que parezca, era luchar constantemente contra las fuerzas que intentaban devorarla. Apenas se habían liberado de la bota bizantina cuando un nuevo terror, llegado desde el norte, comenzó a agitar los cimientos del mundo conocido. El siglo XIII fue una época de cataclismos globales, una era donde la geografía se reescribía con sangre y fuego. Desde las estepas lejanas de Asia Central, bajo el liderazgo de Gengis Khan, la fuerza militar más eficiente y aterradora que el mundo había visto se dirigía hacia Europa. Eran los mongoles, una marea imparable de caballería que cabalgaba sin piedad, destruyendo reinos, imperios y ciudades enteras a su paso. Hungría, Polonia, el Rus de Kiev, todos cayeron ante la embestida o fueron reducidos a estados vasallos, obligados a pagar tributo. El Segundo Imperio búlgaro se encontró de pronto en la trayectoria de este huracán. La posición geográfica, que tan a menudo había sido su salvación en la lucha contra Bizancio, ahora la convertía en una parada obligatoria para el Gran Khan y sus ejércitos. Los búlgaros, recién establecidos en su soberanía, no tenían ni el ejército ni los recursos para enfrentar a la Horda Dorada en una batalla abierta.
Enfrentar a los mongoles era sinónimo de aniquilación total, una lección que nadie en Europa parecía aprender a tiempo. El zar Kalimán. Primero, el joven gobernante de Bulgaria en ese momento se enfrentó a una decisión que definiría el futuro de su nación: luchar y morir en el proceso, o negociar la servidumbre a cambio de la supervivencia. Eligió la humillación pragmática. Bulgaria se convirtió en un estado tributario del imperio mongol. Esto significaba pagar pesadas sumas de oro y bienes a la horda y aceptar la supervisión de un khan. Era una pérdida de soberanía, sí, pero evitó la destrucción total que sufrieron otros reinos vecinos. Este periodo de vasallaje mongol, aunque económicamente devastador, tuvo un efecto secundario inesperado. Mantuvo a Bizancio a raya. Nadie se atrevía a atacar un protectorado del Khan, por lo que el Estado búlgaro, aunque subordinado, logró consolidar sus fronteras. Sin embargo, el precio interno fue alto. La aristocracia búlgara se dividió. Algunos clamaban por la guerra de independencia, mientras que otros, más realistas, temían provocar la ira de los jinetes de la estepa. El resentimiento social creció rápidamente en las ciudades. La peor parte la sufrieron los campesinos, obligados a mantener tanto a la corte búlgara como a los recaudadores de impuestos mongoles. El caldo de cultivo perfecto para una revolución social, y no tardó en aparecer un líder dispuesto a tomar el hacha. Este líder no era un noble ni un general. Era un hombre común, un porquero llamado Ivailo, cuyo único capital era su carisma feroz y su odio palpable hacia la opresión de la nobleza y de los invasores. El pueblo lo llamaba la col, el cerdo. En el año 1277, Ivailo reunió a un ejército de campesinos desesperados, armados con herramientas de labranza y picos, y lanzó una revuelta brutal contra los aristócratas búlgaros. Fue una guerra de clases que se sumó a la crisis nacional. Sorprendentemente, el ejército campesino de Ivailo demostró ser capaz de derrotar tanto a las fuerzas de la nobleza como a los destacamentos mongoles enviados para aplastarlos. Su éxito fue tan rotundo que pronto se ganó el apoyo de la población. La nobleza, aterrorizada por la marea revolucionaria, decidió ofrecer a Ivailo el trono. En un giro de guión cinematográfico, el porquero se casó con la viuda del zar y se sentó en el trono de Tarnovo, convirtiéndose en uno de los reyes más inverosímiles de la historia de Europa. Durante un breve pero intenso periodo, el zar Ivailo mantuvo a raya a los mongoles y a los bizantinos, consolidando su poder contra todo pronóstico. Pero el imperio, aunque revivió brevemente bajo su liderazgo, estaba demasiado debilitado y rodeado de enemigos. Finalmente, Ivailo cayó víctima de una conspiración bizantina y al buscar refugio con los mongoles, fue traicionado y asesinado en el año 1281. Su revolución fue brutalmente aplastada, pero su nombre se convirtió en un símbolo de resistencia popular. La caída de Ivailo no significó el fin del Segundo Imperio búlgaro, pero sí marcó el inicio de una lenta y dolorosa decadencia. El imperio se fragmentó, dividido por luchas internas entre facciones nobles rivales y debilitado por la constante presión de sus vecinos. Bizancio, a pesar de su propia decadencia, continuaba intentando recuperar el control de los Balcanes. Mientras tanto, en el sur, un nuevo actor entraba en escena, una amenaza que eclipsaría todas las luchas pasadas y redefiniría la existencia de Bulgaria por 500 años. Esta nueva amenaza no era un imperio en decadencia ni una horda en retirada. Era una fuerza emergente, llena de fervor religioso y ambición militar sin límites. Eran los otomanos, turcos de Anatolia, que se convertirían en el mayor poder militar de la cuenca mediterránea. A mediados del siglo XIV, mientras el Segundo Imperio búlgaro se desangraba en luchas intestinas, los otomanos cruzaron el estrecho de los Dardanelos.
Este simple paso de Asia Menor a Europa fue el comienzo de un terror que tardaría siglos en extinguirse. La estrategia otomana era paciente, pero implacable. No buscaban la aniquilación inmediata, sino la lenta y sistemática conquista de los Balcanes, aprovechando la desunión y la debilidad militar de los reinos cristianos, que estaban demasiado ocupados luchando entre sí. Bulgaria estaba dividida en 3 pequeños reinos rivales, totalmente incapaces de formar un frente unido contra la amenaza que se cernía sobre ellos. El zar Iván Alejandro, al ver el avance turco, cometió un error fatal que sellaría el destino de su nación. En lugar de unirse a Serbia o Bizancio para enfrentar al enemigo común, Iván Alejandro se enfocó en asegurar sus propias fronteras, viendo a sus vecinos cristianos como rivales más que como aliados. La miopía política se pagaría con la esclavitud. La batalla de Maritsa, en el año 1371, fue la primera gran señal de alarma. Aunque fue principalmente una derrota serbia, demostró la absoluta superioridad militar de los otomanos. El miedo se extendió por toda la península, pero la acción unificada nunca llegó. Con Serbia debilitada, el camino hacia el norte estaba abierto. El sultán Murad I dirigió su atención hacia las ricas tierras de Tracia y Macedonia, avanzando metódicamente y obligando a los líderes búlgaros a convertirse en vasallos tributarios, una humillación ya conocida. Cuando Iván Shishman, el último zar de Tarnovo, se negó a seguir pagando el tributo y se alió tardíamente con los serbios, el sultán Bayezid primero lanzó el ataque final. La ciudad de Tarnovo, la orgullosa capital búlgara, fue sitiada en el año 1393. El asedio de Tarnovo fue breve y brutal. Los otomanos, utilizando su artillería y su disciplina militar, rompieron las defensas y la ciudad cayó. El último reducto de la soberanía búlgara en el centro de los Balcanes fue destruido. Iván Shishman fue capturado y ejecutado. El patriarcado búlgaro, un símbolo clave de la independencia espiritual, fue abolido y subordinado al patriarcado de Constantinopla, controlado sutilmente por los turcos. La caída fue total y abrumadora. En el año 1396, la última posesión búlgara, el reino de Vidin, también cayó, poniendo fin oficial a 500 años de lucha por la independencia. Bulgaria fue borrada del mapa político de Europa. Comenzaba la era de la oscuridad. Esta no fue una simple anexión. La ocupación otomana fue una experiencia de sumisión que duró casi 500 años, una época conocida en la historia búlgara como el yugo otomano. El impacto en la identidad y la cultura fue profundo y violento. Los otomanos implementaron el sistema de Millet, un método para gobernar a las poblaciones cristianas que les permitía conservar su religión, pero los relegaba al estatus de dhimmi, ciudadanos de segunda clase, sujetos a impuestos especiales y graves restricciones sociales. El impuesto más temido y cruel era el debshirme, el tributo de sangre. Periódicamente, los oficiales otomanos entraban en las aldeas y se llevaban a los niños varones más aptos, forzándolos a convertirse al Islam y entrenándolos como genízaros. Estos niños búlgaros, arrancados de sus hogares y familias, se convertían en la élite militar del imperio que oprimía a su pueblo, una ironía sangrienta y un recordatorio constante de la impotencia búlgara. Esta práctica sembró el terror en los Balcanes durante siglos. La Iglesia búlgara, fuente de orgullo nacional y vehículo de la lengua, fue infiltrada y suprimida, obligando a los servicios religiosos a realizarse en griego bajo el control del patriarcado ecuménico. Los búlgaros perdieron su voz espiritual. Para preservar su identidad, la cultura búlgara se refugió en los monasterios remotos, escondidos en las montañas. Monjes solitarios trabajaban sin descanso, copiando a mano manuscritos y manteniendo vivo el idioma y la historia en secreto.
Las montañas se convirtieron en el verdadero corazón de la resistencia búlgara. Allí, hombres rebeldes conocidos como haiduques, bandidos o héroes según el punto de vista, lanzaban ataques de guerrilla contra los representantes otomanos y protegían a las aldeas. Estos haiduques eran los fantasmas de la resistencia, viviendo fuera de la ley, atacando caravanas y desafiando abiertamente la autoridad del sultán, manteniendo viva la llama de la revuelta que, aunque pequeña, nunca se extinguió por completo. A pesar de la opresión, la población búlgara se mantuvo abrumadoramente cristiana, aferrándose a su fe y a su lengua como los últimos baluartes contra la asimilación. La esperanza de un regreso a la soberanía, aunque distante, nunca desapareció del todo. El Imperio Otomano alcanzó su apogeo en el siglo XVI y durante más de 200 años después, Bulgaria fue simplemente una provincia pacificada y productiva para el sultán, un territorio sin voz ni identidad política propia en el gran juego europeo. Pero los imperios, incluso los más grandes y poderosos, llevan en su seno las semillas de su propia destrucción. A partir del siglo XVIII, la maquinaria otomana comenzó a oxidarse y a mostrar signos graves de decadencia y debilidad. Los Balcanes, con su mezcla explosiva de nacionalidades oprimidas, estaban destinados a ser el polvorín que detonaría la caída del hombre enfermo de Europa. Y Bulgaria sería una pieza fundamental en ese dramático proceso de desintegración. El despertar de Bulgaria, conocido como el Renacimiento Nacional Búlgaro, fue un proceso lento, intelectual y peligroso que comenzó en las sombras de los monasterios. No fue un alzamiento militar, sino un grito de identidad cultural que exigía ser escuchado. El catalizador fue un monje humilde llamado Paisio de Hilandar. En el año 1762, Paisio escribió un texto explosivo, La historia eslavo-búlgara, un llamado a recordar la gloria perdida del primer y segundo imperio. La historia de Paisio no era un libro académico. Era un manifiesto que se copiaba a mano y se pasaba en secreto entre aldeas, despertando la conciencia de que los búlgaros eran más que siervos, eran herederos de zares y conquistadores. Este resurgimiento intelectual impulsó la creación de escuelas seculares que enseñaban en búlgaro, la fundación de teatros y bibliotecas y el desarrollo de una prensa nacional. La lengua y la historia se convirtieron en armas de liberación silenciosas. El mayor logro de este renacimiento fue la lucha por la independencia eclesiástica. La Iglesia búlgara, bajo el control griego, era vista como un instrumento de opresión otomana y helénica. Recuperar la Iglesia era recuperar el alma de la nación. Tras décadas de intensa presión y negociación, y con la ayuda indirecta de Rusia, el sultán se vio obligado a emitir un decreto en el año 1870 que establecía el exarcado búlgaro, una iglesia ortodoxa independiente de la jurisdicción griega. Este evento fue un triunfo monumental. La independencia eclesiástica se sintió, en la práctica, como una victoria política. Habían forzado la voluntad del sultán. Los búlgaros tenían ahora un cuerpo nacional con un líder reconocido, el exarca, y una estructura propia, pero la independencia política solo podía ganarse con sangre. El camino hacia la libertad necesitaba un líder capaz de transformar la conciencia cultural en acción armada, y ese hombre apareció en la figura de Vasil Levski, el apóstol de la libertad. Levski era un revolucionario de una disciplina y una visión raras. Entendió que las revueltas espontáneas estaban condenadas al fracaso. Lo que se necesitaba era una organización clandestina que cubriera toda Bulgaria, lista para un levantamiento coordinado. Viajó por todo el país, disfrazado de comerciante, fraile o campesino, creando comités revolucionarios secretos.
Su objetivo era construir una república democrática, un Estado que garantizara la igualdad para todos, no solo una restauración monárquica. Su filosofía era radical en su época: libertad o muerte. Pero también advertía a sus seguidores que la liberación debía ser un acto interno. No debían esperar a que los rusos u otros extranjeros vinieran a salvarlos, debían ganarla ellos mismos. Lamentablemente, Levski fue traicionado y capturado por las autoridades otomanas en el año 1873. Su juicio fue rápido y su ejecución por ahorcamiento en Sofía lo convirtió en el mártir supremo de la causa búlgara. La muerte de Levski dejó un vacío, pero el aparato clandestino que había construido estaba listo para actuar. 3 años después, la desesperación y el deseo de venganza se combinaron para producir un evento que forzaría la intervención internacional. Este evento fue el levantamiento de abril del año 1876. Fue un intento apresurado, mal coordinado y salvajemente reprimido de rebelión general. La idea era provocar una masacre que atrajera la atención de Europa. Los búlgaros se levantaron en algunas áreas, pero el ejército otomano y las milicias irregulares turcas, conocidas como Bashi Bozuks, reaccionaron con una brutalidad que superó incluso las expectativas más sombrías de los revolucionarios. Las masacres que siguieron fueron atroces. Pueblos enteros fueron quemados y decenas de miles de civiles búlgaros fueron asesinados. El más infame de estos crímenes ocurrió en Batak, donde miles de personas fueron acorraladas y masacradas en una iglesia. Las noticias de estas atrocidades llegaron a Europa Occidental gracias a corresponsales valientes y, lo que es más importante, gracias a la indignación de figuras públicas como el escritor francés Victor Hugo y el político británico William Gladstone. Gladstone publicó un panfleto incendiario denunciando los horrores búlgaros. Un texto que galvanizó la opinión pública británica y europea contra el Imperio Otomano. La propaganda búlgara había logrado su objetivo a un precio terrible. La indignación internacional proporcionó a Rusia el pretexto moral que había estado buscando. Rusia se veía a sí misma como la protectora de todos los eslavos ortodoxos, y la oportunidad de debilitar a su archienemigo otomano era demasiado tentadora para ignorarla. En el año 1877, Rusia declaró la guerra al Imperio Otomano. Comenzaba la Guerra Ruso-Turca, un conflicto épico que definiría el futuro de Bulgaria, pero cuyo coste humano y geopolítico sería incalculable para los Balcanes. La Guerra Ruso-Turca de 1877 no fue una cruzada de liberación altruista por parte de Rusia. Era una maniobra geopolítica calculada para obtener acceso a los estrechos y consolidar su influencia sobre los Balcanes. Pero para los búlgaros, la llegada del ejército zarista, compuesto por más de 200.000 hombres, fue el cumplimiento de una profecía de 500 años. La llegada de los salvadores, los hermanos eslavos que venían a romper las cadenas. Miles de voluntarios búlgaros se alistaron en las filas rusas, formando milicias que jugaron un papel vital en el conocimiento del terreno y en el apoyo logístico. Luchaban por su patria junto a sus libertadores, hombro con hombro, bajo la bandera zarista. La campaña fue brutalmente difícil para ambos bandos. El asedio de Plevna, un nudo de comunicación crucial, se convirtió en una sangrienta y prolongada carnicería que costó a los rusos y a sus aliados rumanos miles de vidas antes de que la fortaleza cayera. Pero la batalla decisiva para la identidad búlgara se libró en el paso de Shipka, en el corazón de los montes Balcanes. Era el único camino directo hacia el sur, hacia la capital otomana, y debía ser defendido a toda costa por los turcos. Una pequeña guarnición rusa, apoyada por una milicia búlgara de apenas 5.000 hombres, mantuvo la posición contra un ejército otomano mucho más numeroso.
Luchar bajo el sol abrasador, con municiones escasas, se convirtió en un acto de heroísmo nacional. La resistencia en Shipka fue la prueba de fuego. Demostró que los búlgaros, a pesar de siglos de opresión, estaban dispuestos a luchar y morir por su tierra. Su sacrificio cimentó su derecho a la autodeterminación ante los ojos de Europa. Tras la caída de Plevna, el avance ruso fue imparable. Cruzaron los Balcanes en invierno y se dirigieron directamente hacia Constantinopla. El pánico se apoderó de la capital otomana. El sultán Abdul Hamid II se vio obligado a pedir la paz de inmediato. En marzo de 1878, la guerra terminó con la firma del Tratado de San Stefano. Este documento marcó el nacimiento de la Bulgaria moderna, un estado virtualmente independiente que abarcaba la mayor parte de Macedonia y Tracia. La nueva Bulgaria de San Stefano era enorme. Era el sueño de un imperio resucitado, la encarnación del antiguo esplendor de los zares Simeón y Asen. Los búlgaros celebraron la restauración de su patria, por fin libre del yugo otomano. Pero esta gran Bulgaria era una amenaza existencial para el equilibrio de poder en Europa. Gran Bretaña y Austria-Hungría, aterrorizadas por la expansión rusa y la creación de un nuevo gigante eslavo en los Balcanes, se negaron a reconocer el tratado. La paz de San Stefano duró apenas unos meses. La presión diplomática obligó a Rusia a someter el acuerdo a una revisión internacional en el Congreso de Berlín, presidido por el canciller alemán Otto von Bismarck, el árbitro de Europa. El Congreso de Berlín fue un desastre geopolítico para Bulgaria. Las grandes potencias, reunidas en la capital alemana, ignoraron los derechos nacionales búlgaros y desmembraron el Estado que se había creado en San Stefano. La gran Bulgaria soñada fue reducida significativamente. Se creó un Principado de Bulgaria autónomo, bajo soberanía nominal del sultán, en un territorio mucho más pequeño al norte de los Balcanes. Al sur, la región de Rumelia Oriental fue creada como una provincia autónoma otomana, aunque con un gobernador cristiano. Y la joya de la corona, Macedonia, con su gran población búlgara, fue devuelta por completo al control directo del sultán. Esta partición fue una herida profunda, la traición a la libertad recién ganada. Los búlgaros habían sido utilizados como moneda de cambio entre las potencias. El trauma de Berlín se convirtió en el motor ideológico de Bulgaria durante el siguiente medio siglo. El nuevo Estado búlgaro era, legalmente, un principado autónomo, pero en la práctica actuaba como un reino independiente. Los búlgaros se apresuraron a construir sus instituciones, su ejército y su infraestructura con fervor nacionalista. Su primer líder, el príncipe Alejandro de Battenberg, un noble alemán, pronto se ganó el respeto por abrazar la causa búlgara, aunque su papel inicial era simplemente ser un títere de Rusia en la región. Pero la mayor prioridad de Bulgaria no era la estabilidad, era la unificación. El objetivo era revertir las decisiones del Congreso de Berlín y unir a todos los búlgaros bajo una sola bandera, especialmente a los hermanos de Rumelia Oriental y Macedonia. El resentimiento por la pérdida de Rumelia Oriental, el territorio al sur de los Balcanes, se acumuló rápidamente. Era una provincia con una gran población búlgara, separada artificialmente de su patria por una decisión tomada a miles de kilómetros. En septiembre de 1885, el descontento se materializó en un golpe de Estado en la capital de Rumelia Oriental. La población local, con el apoyo silencioso del ejército búlgaro, depuso al gobernador turco y declaró la unificación con Bulgaria. Este acto fue un desafío directo al Tratado de Berlín y un riesgo geopolítico monumental. La unificación amenazaba con desatar una guerra total en los Balcanes. Las grandes potencias observaban, pero fue un vecino el que reaccionó con violencia. Serbia,
temiendo que una Bulgaria ampliada alterara el equilibrio de poder en la región, declaró la guerra a Bulgaria apenas un mes después del golpe. El joven Estado búlgaro se encontró luchando por su supervivencia política apenas 7 años después de su liberación. El príncipe Alejandro, al mando de un ejército recién formado y sin experiencia, se vio obligado a dirigir a sus tropas desde el sur, en Rumelia, hacia la frontera occidental para enfrentar la invasión serbia. La guerra serbo-búlgara de 1885 fue una victoria fulminante para Bulgaria. Las tropas búlgaras, impulsadas por un fervor nacionalista, no solo detuvieron el avance serbio, sino que contraatacaron y persiguieron al ejército enemigo hasta las puertas de Niš. El triunfo demostró la capacidad búlgara para defender su soberanía sin la ayuda de Rusia y consolidó la unificación. Las potencias europeas, aunque molestas, se vieron obligadas a aceptar el hecho consumado. Bulgaria era ahora un país más fuerte y unificado. Sin embargo, el éxito trajo consigo una relación tensa y peligrosa con su antiguo benefactor, Rusia. El zar Alejandro III desaprobó la actitud independiente del príncipe Alejandro de Battenberg y su desobediencia al plan ruso para los Balcanes. La presión rusa sobre el príncipe Alejandro se hizo insostenible. En 1886, una conspiración prorrusa lo obligó a abdicar y huir del país. Fue un golpe de estado palaciego que sumió a Bulgaria en una profunda crisis política. Para llenar el vacío de poder, los búlgaros, en un acto de desafío a Rusia, eligieron a otro príncipe alemán, Fernando de Sajonia, Coburgo y Gotha. Fernando era un personaje astuto, ambicioso y teatral, obsesionado con restaurar la antigua gloria imperial. Fernando se ganó la desconfianza inmediata de todas las potencias, especialmente de Rusia. Durante los siguientes 20 años, Bulgaria consolidó su independencia, adoptando una postura de equilibrio delicado y peligroso entre los grandes poderes europeos. En 1908, aprovechando la debilidad turca y una crisis internacional, el príncipe Fernando se proclamó zar, declarando la independencia total y formal de Bulgaria. El principado había muerto, el tercer imperio búlgaro había nacido. Este acto audaz fue la culminación de 30 años de lucha, pero el sueño de la Gran Bulgaria seguía incompleto. La región de Macedonia, la cuna cultural del eslavismo balcánico, permanecía bajo la bota otomana, lo que significaba una amenaza constante. Macedonia era un hervidero de tensiones, un mosaico de poblaciones griegas, serbias, búlgaras y turcas, todas luchando por el control territorial. Para Bulgaria, liberar y anexar Macedonia era una cuestión de destino nacional ineludible. El camino para lograrlo pasaba por una alianza con los rivales que antes la habían atacado, Grecia y Serbia. En 1912, estos países, junto con Montenegro, formaron la Liga Balcánica, un pacto militar sin precedentes. El objetivo era simple: expulsar a los otomanos de Europa de una vez por todas. La Primera Guerra Balcánica fue un conflicto rápido y devastador. Los ejércitos de la Liga aplastaron a las fuerzas otomanas que se habían debilitado hasta la irrelevancia. Bulgaria llevó la mayor parte de la carga militar, proporcionando el mayor contingente de tropas y logrando las victorias más decisivas, como la batalla de Adrianópolis. El ejército búlgaro avanzó hasta casi las murallas de Constantinopla. Al final de la guerra, los otomanos fueron reducidos a un pequeño territorio alrededor de su capital. La Liga Balcánica había triunfado, pero el éxito fue demasiado grande para mantenerse. La codicia y la sospecha pronto reemplazaron la solidaridad. La victoria de la Liga Balcánica significó la liberación de Macedonia del control otomano, pero ahora venía la pregunta mortal: ¿quién se quedaría con ella? El reparto del botín de guerra se convirtió en el conflicto más amargo y sangriento de la historia moderna de Bulgaria.
Serbia y Grecia, temerosas del poder de un ejército búlgaro victorioso y reacio a ceder los territorios macedonios que habían ocupado, se aliaron secretamente en contra de Bulgaria, ignorando los acuerdos de reparto previos a la guerra. El zar Fernando, impulsado por una ambición ciega y una evaluación militar errónea, cometió un error catastrófico. En junio de 1913, ordenó un ataque preventivo contra las posiciones serbias y griegas en Macedonia. Comenzaba la Segunda Guerra Balcánica, una guerra fratricida y sin sentido que desangró a los Balcanes y sentó las bases de futuras tragedias. Fue una lucha de todos contra uno, y Bulgaria estaba sola y rodeada. Rumania, viendo la oportunidad de obtener territorio fácil, atacó a Bulgaria por el norte, mientras que el debilitado Imperio Otomano aprovechó el caos para recuperar la ciudad de Adrianópolis. El ejército búlgaro se vio obligado a luchar en 4 frentes simultáneos. La derrota búlgara fue rápida y humillante. El sueño de la Gran Bulgaria se hizo añicos. El subsiguiente Tratado de Bucarest despojó a Bulgaria de gran parte de sus ganancias en la Primera Guerra. Rumania se quedó con la Dobruja meridional. Grecia y Serbia se quedaron con la mayor parte de Macedonia. Bulgaria se quedó solo con una pequeña parte de Tracia y una amargura tan profunda que se transformó en una obsesión nacional: la venganza. El sentimiento de traición y la convicción de que Macedonia había sido robada definieron la política búlgara por décadas. Bulgaria se convirtió en una potencia revisionista, dispuesta a aliarse con cualquiera que le prometiera la restauración de sus fronteras. Esta amargura hizo que, un año después, cuando Europa se deslizó hacia la Primera Guerra Mundial, Bulgaria no dudara en elegir bando. Francia y Gran Bretaña no podían garantizar la devolución de Macedonia, pero Alemania y Austria-Hungría sí podían hacerlo, al menos en teoría. En 1915, el zar Fernando guió a Bulgaria a la guerra del lado de las potencias centrales. El objetivo era claro: derrotar a Serbia, aliada de los aliados, y recuperar el territorio perdido. El ejército búlgaro se comportó de manera brillante al inicio de la guerra, aplastando a Serbia y abriendo el camino para el avance alemán. Consiguieron recuperar la mayor parte de Macedonia, celebrando una victoria que creían definitiva. Pero la guerra se estancó en el frente de Salónica, un infierno de trincheras que agotó los recursos y la moral búlgara. 4 años de lucha brutal, hambre y enfermedades pasaron factura y el ejército colapsó. En 1918, Bulgaria fue la primera de las potencias centrales en firmar un armisticio. El fin de la guerra trajo consigo una nueva humillación: el Tratado de Neuilly-sur-Seine. Bajo este tratado, Bulgaria no solo perdió todas sus ganancias territoriales, sino que también tuvo que ceder franjas de tierra a Serbia y a Grecia. Se le impusieron reparaciones de guerra onerosas y se limitó severamente el tamaño de su ejército. El zar Fernando abdicó. Bulgaria se convirtió en el eterno perdedor de los Balcanes. La nación, traumatizada por 2 derrotas seguidas, mantuvo su obsesión por Macedonia, llamando a los territorios perdidos sus tierras no liberadas. En el período de entreguerras, este revanchismo tóxico hizo que Bulgaria volviera a buscar desesperadamente un protector. Cuando las sombras de la Segunda Guerra Mundial se extendieron sobre Europa, la tentación de aliarse con el nuevo gigante revisionista fue inevitable. Adolf Hitler, al igual que los zares rusos y los sultanes otomanos antes que él, prometió a Bulgaria lo que más ansiaba: la restauración de la Gran Bulgaria. Pero como siempre, el pacto con el diablo exigía un precio demasiado alto.